¿Qué tal? Muy feliz día a todos. Caltonac, Tlapuguía, Serdianáhuac, les saluda en este despertar a una nueva coordenada que hoy pues es muy importante porque cuando hicimos la lectura de Trecena nos decía el tlacuilo J. Quetzalpalin es una coordenada que alude también a Chantico, y Chantico es Nuestra Señora Regente de esta Trecena Ejecatl que estamos transitando. Entonces estamos de fiesta, estamos listos para celebrar a Chantico, que a partir del mediodía estaremos con toda la fuerza de esta coordenada, de este tonali que entra al mediodía, y hay que celebrar a Chantico porque es su fecha calendárica. Bueno, pues yo quiero darle la bienvenida a mi compañero el Tlacuilo, que ya está aquí listo con las imágenes. Feliz día, ¿cómo estás, Tlacuilo? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya estoy listo y entusiasmado por comenzar. Qué bien. Y también quiero darle la bienvenida a Marina, que nos acompaña en la sala de Zoom, y a todos los que nos estén viendo por Facebook y los que nos verán en diferido por YouTube. Es un placer siempre compartir esta coordenada que va a ser de mucho calor, de mucho fuego, de mucho tona, pues nos recuerda que estamos en constante movimiento y que el tiempo siempre es aquí y ahora. Bueno, pues cedo el micrófono al Tlacuilo para que demos inicio a las Gracias, imágenes. Lili. Gracias. Bienvenidos nuevamente a todos los que nos acompañan directamente en Zoom, en Facebook Live y en YouTube. Vamos a dar inicio a esta lectura, ubicándonos como siempre en la trecena, la imagen de trecena, que es el periodo temporal más importante, el que debemos tomar en cuenta para vivir el tiempo, experimentarlo a la manera como lo hacían los antiguos mexicanos. Tenemos aquí en pantalla la trecena Ejecatl, Uno Viento, que está patrocinada por la señora Chantico, la del fuego interno, la del fuego del hogar y el fuego de la guerra. Aquí tenemos a Chantico en esta imagen, que para quienes deseen saber más sobre esta imagen y algunos detalles sobre la trecena, los remitimos a nuestro programa de antier, de hace 3 días, exactamente, sí, el Tonalting, donde hicimos precisamente el programa especial de la lectura de esta imagen de trecena para que tengan toda esa información fresca. Así que los invitamos a visitar también esa grabación. Está colocada en nuestro sitio de Facebook y también en nuestro sitio de YouTube. Bien, dentro de esta trecena vamos a ubicarnos en la coordenada actual, que es J. Quetzalpalin. 3 lagartija, que es la coordenada, la tercera de esta trecena, y que arranca más o menos alrededor del mediodía de hoy, en unas pocas horas. Ya estaremos en pleno tonali J. Quetzalpalin. Vamos a comentarlo previamente, ¿sí? Hacemos la lectura a esta hora precisamente para que al mediodía, que el tonalí arranca, bueno, pues ya tenemos toda la información previa. Vamos a ubicar entonces ahora esta misma coordenada dentro del tonalama del Borgia. Estamos exactamente en esta coordenada. Está equivocado, no es ahí, es junto. Me faltó avanzarla. Los cuadretes, es ahí donde estamos. Exactamente es ahí donde nos encontramos. Para que quienes sigan este programa junto con su tonalama, bueno, puedan ubicarse exactamente dónde estamos en este momento y cuáles son las imágenes precisas que van a marcar la pauta de nuestra lectura y nuestra interpretación el día de hoy. J. Quetzalpalin, 3 lagartija. La lagartija es un glifo muy interesante. Es un glifo que tiene unas características particulares, tanto gráficamente como también desde el punto de vista simbólico. Cada glifo tiene sus particularidades. Y la lagartija es muy interesante porque la forma en la que se representa el glifo es muy especial, ya que es
el único que está representado, el único animalito de todos los que vemos en el Tonalama, que son bastantes, son 10, el único que siempre aparece en todas sus versiones, en todos los amostios donde yo las he encontrado, la lagartija siempre aparece de cuerpo completo. A diferencia de Zipactli, de la serpiente y de las aves y los mamíferos que aparecen por ahí, que la mayoría de las veces aparecen en sus versiones, digamos, sintetizadas, que donde vemos solamente la cabeza del animalito. Quetzalcoatl siempre aparece de cuerpo completo porque parte de su característica gráfica más importante está precisamente en la división de su cuerpo en dos partes. Una parte verde con textura de reptil, como podemos ver en la parte superior de su cuerpo, y en la otra mitad de su cuerpo, donde corresponde a la parte baja con la cola, es de color rojo. También aquí podemos ver en el mismo cuerpo de la Quetzalcoatl, pues la dualidad presente, el dimorfismo sexual que presenta la mayoría de los animales y las especies en las que vemos que el femenino y el masculino de las especies tienen características diversas en su configuración corporal, en su forma de ser. Hay una diferenciación muy clara entre lo femenino y lo masculino. Eso es así en la lagartija y en la mayoría de los animales. Así que esa característica está muy presente en el cuerpo de este Quetzalcoatl, y porque además, al parecer, Quetzalcoatl tiene mucho que ver con la carnalidad y con la sexualidad, sobre todo desde el punto de vista de la sexualidad como algo de lo que hay que disfrutar y hay que gozar. La parte lúdica, la parte sensual de esa sexualidad humana está presente a través de Quetzalcoatl. Este animalito que además las características del propio animal pues se vuelven evidentes a la hora de estar aquí en esta coordenada, porque también en esas cualidades fueron parte de lo que ayudaron justamente a los antiguos mexicanos a decidir cuáles animales aparecían en el Tonalpohualli, cuáles animales y qué objetos iban a componer los 20 glifos del Tonalpohualli, muy importante de decisión, y seguramente fueron elegidos por sus características como criaturas y también por toda la carga simbólica que seguramente ya tenían cuando fue creada esta herramienta de conteo. Entonces, Quetzalcoatl, con todas sus características de vivacidad, esa capacidad que tienen de observar y estar ahí todo el tiempo, de habitar en todos los hábitats posibles, en el campo, en lo húmedo, en lo seco, en la ciudad, en el campo, donde sea. Es un animalito que afortunadamente la mancha urbana pues sí ha invadido sus terrenos naturales de habitación, pero lo cierto es que ha sabido adaptarse también este animal a la vida urbana bastante bien, y podemos ver que hay lagartijas por todos lados, hasta en las ciudades más pobladas y con menos naturaleza, como pueden ser ciudades como la Ciudad de México o ciudades grandes donde ya prácticamente es difícil encontrar un reducto de naturaleza. También ahí está la Quetzalcoatl ya muy bien adaptada a la situación urbana. Entonces, bueno, pues Quetzalcoatl tiene todas esas cualidades. Muy interesante este animalito. Vale la pena también mencionarlo, que es el segundo de los 3 primeros animales que aparecen en el Tonalpohualli, que por cierto los primeros 3 son reptiles, que son Zipactli, el número 1, el 4, que es Quetzalcoatl, a quien tenemos aquí enfrente, y el de mañana, que es Coatl, y la serpiente. 3 reptiles que aparecen al inicio del Tonalama, del Tonalpohualli. Los 3 animales primeros son reptiles y este es el segundo, la Quetzalcoatl, la lagartija. Todo lo que les comentaba acerca de la sensualidad, del gozo con la sexualidad y estas cuestiones que están implícitas también en Quetzalcoatl, y que bueno, hablaba del dimorfismo y ya no acabé de mencionar que precisamente los colores en su cuerpo también aluden a ese dimorfismo, a esa diferencia, a esa complementariedad entre el agua y el fuego, entre el calor y lo frío.
Por eso el Quetzalcoatl también tiene en su cuerpo esa dualidad implícita a través de sus colores, como en el Olin, que vemos ahí la parte turquesa y la parte roja. Así Quetzalcoatl también vemos esa cualidad en el mismo ser. Estamos viendo dos naturalezas por sus colores, dos naturalezas diferentes, diversas. Todo ese gozo por la sexualidad, ese gozo en realidad por la vida y la celebración de la misma, tienen que ver precisamente con el patrono de Quetzalcoatl, que es el señor Huehuecoyotl, el coyote viejo, que no es otra cosa sino una manifestación de la energía vital que se manifiesta a través de la dualidad primigenia de Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl. Esta pareja primordial, que sabemos que es prácticamente el origen de todo lo que existe, bueno, pues aquí está representado Huehuecoyotl como una advocación del señor Tonacatecuhtli, quien pues sabemos que aparece en todos los temas, en todos los conceptos vitales para el ser humano, ¿sí? Lo más primordial, en la parte del sustento, en la parte, en este caso, de la procreación y todas esas ideas, siempre estará presente el señor Tonacatecuhtli, el señor de nuestro sustento. Parte de la dualidad primigenia a la que siempre hacemos alusión, porque de ella se deriva absolutamente todo lo que estamos explicando y estudiando. Aquí vemos al señor Huehuecoyotl precisamente al ser el señor de la danza, el señor del baile y de la fiesta. Pues aquí lo vemos precisamente danzando con todos sus atributos, todo su tocado tan vistoso, lleno de elementos de turquesa, esa franja amarilla en su cara que prácticamente nos están marcando ahí esa parte de su ojo como si fuera una especie de antifaz, que bueno que con eso lo podemos diferenciar de cualquier otro coyote que veamos representado en los Amostin o de cualquier otro personaje, delatándolo precisamente como el dios, el numen Huehuecoyotl. Lo vemos aquí danzando, desnudo, de manera bastante evidente su desnudez. Es una desnudez masculina. Ahí lo vemos perfectamente representado. Tiene su miembro viril bastante notorio, está bien dibujado ahí. Y el hombrecito al que sostiene uno de sus brazos, también, por los cabellos lo está sosteniendo, también tiene la misma cualidad, está desnudo, con el miembro expuesto, y parece estar replicando en todo la posición y la forma, y la posición con la que está danzando Huehuecoyotl. Entonces Huehuecoyotl lleva a este hombre por una mano, está totalmente tonado el hombrecito, y en el otro lleva un sartal de joyas, unas grandes joyas muy bonitas, muy vistosas. Entonces tiene él de esas dos cuestiones en sus manos. Por un lado podríamos decir el hombrecito rojo que está representando de alguna manera el hombre sexualizado, el hombre precisamente pues lleno de esa energía sexual, del gozo por la sexualidad, como ya lo mencionamos, y por el otro, las joyas. Pudiéramos estar viendo ahí dos aspectos diversos del mismo tema, ¿sí? De la sexualidad como algo que se puede salir de control y que se desborda, y también como algo precioso, como algo bello, como una vía también para acceder al conocimiento de la sabiduría. Huehuecoyotl, que como ya lo mencioné, representa no solamente la danza, sino el gozo por la vida en general, todo lo que sea gozar y disfrutar está presente en Huehuecoyotl. La danza, la música, la fiesta, la algarabía, el desenfreno, la sexualidad, toda esa cuestión son el ámbito precisamente del señor, el coyote viejo, Huehuecoyotl. No te escuchamos, Lili. Ahí está, perdón, Está, ahora sí. se me pierde luego el micro. El botoncito, sí. Ajá, pues es una coordenada muy bonita, a mí me gusta mucho porque, primero porque Jay Quetzalcoatl conozco a un chico que está en ese proceso ya de maduración, de transitar de niño a adolescente, es mi sobrino, y él es Jay Quetzalcoatl. Entonces, cuando yo le
saqué su tonal y vi que era esa coordenada, me llené de gozo porque verdaderamente él es inquieto como una Quetzalcoatl cuando se mueve. Y recuerdo que leía sobre las Quetzalcoatl, sobre las lagartijas, y fíjate que son animales muy interesantes en el sentido de que reposan largo rato para cargarse de energía, porque ellos tienen la sangre fría, entonces reposan sobre las piedras para cargarse de energía solar, absorben el El tono, ¿no? tono. Entonces, ahorita que veía yo y que describías los colores, pues ciertamente es un animal que tiene esos dos principios, el frío, que está representado por esa parte que parece así del color tan precioso como es ese verde jade, y el tona, el calor que lo tiene precisamente en el área que alude a su sexualidad. Entonces, también otro dato interesante que encontré en relación a esto es que dice que las Quetzalcoatl tienen pueden ser, fíjate, sexualmente, son animales muy prolíferos. Es decir, se multiplican con gran rapidez, ayudan a limpiar el entorno de ciertos, pues otros insectos, ¿no? Que pudieran ser plagas. Entonces ellas se los comen. Y pueden ser, fíjate, hablando de su forma de reproducción, pueden ser ovíparas las hembras, es decir, que ponen cierta cantidad de huevos. Ahí sí necesitan ser fecundadas por el macho. También dice que pueden ser vivíparas, es decir, que ellas mismas pueden parir, salir de su vientre sus crías, y ahí también necesitan la colaboración del macho. Sin embargo, hay otro dato muy interesante que se refiere a la ovoviviparidad, es decir, que es un punto intermedio entre las dos anteriores, y es cuando las hembras producen huevos que retienen en su vientre y los liberan en el momento de eclosionar. Entonces, qué interesante, ¿no? Que puedan tener esa capacidad reproductiva. Ahorita que aludías a que Huehuecoyotl es el regente de este signo, bueno, pues ahí está, que sí le concede también mucha diversidad en lo que corresponde a su sexualidad. Cuando yo veo a las Quetzalcoatl, pienso en esos dos principios, femenino y masculino. Ese color rojo, pues a mí me alude al principio masculino, y el color azul al femenino, porque cuando veo el azul pienso en las aguas y recuerdo a Chalchutlicue, por eso lo relaciono más con lo femenino. Y el rojo pues me recuerda a Tonatiuh, ¿no? Que es todo rojo, a Xipetotec, entonces digo, pues ahí está representado ese principio masculino. Entonces, él es un ser también dual y está muy conectado a la tierra, siempre su panza va pegada a la tierra, ¿no? Y bueno, y siendo un Jay que alude al tercer signo, que es Cali, pues digo, bueno, ahí está la conexión con Chantico, con la casa. Entonces, así vamos decodificando las imágenes con los significados que están ocultos en las posiciones marcadas por los numerales. Es muy interesante que todas esas ideas que se detonen, conocemos la libertad de dejarlas salir y de expresarse, como ahorita que estamos viendo a esta preciosa Quetzalcoatl, que también ellas poseen una manera muy particular de comunicarse con las demás Quetzalcoatl. Dice que cuando una Quetzalcoatl está reposando en su roca, siempre hay otras que andan por ahí. Entonces, la que está ahí, haz de cuenta que funciona como vigía, porque también tiene ciertos movimientos que ayudan a mandar el mensaje a sus compañeras, ¿no? No sé si han visto las que son enormes, por ejemplo, en las zonas muy calurosas, como la zona Maya, ¿ah? Como la zona de la cuenca del Papaloapan. Hay muchas de estas, pues igual, parientes de las Quetzalcoatl, que les llaman iguanas, ¿no? O garrobos, que son enormes, grandotes. Hay unos verdes de colores así hasta brillantes, andan en los árboles y ves cómo les cuelga la cola, así majestuosas se ven. Y las negras que andan entre las rocas y de verdad parecen vestigios de aquellos reptiles que
pienso yo, Sisipactli era un gran reptil grandote, imagínate, pues de ahí se derivan, y ahorita que mencionabas a los reptiles que hay en este Tonalámatl, bueno, pues los pueblos coras, que son los pueblos de Nayarit, ellos tienen un relato mítico que habla del guardián del fuego, y el guardián del fuego era una gran lagartija, como una iguana grandota, y no la aluden como femenino, sino como masculino, aunque decimos la iguana, pudiéramos pensar es femenina, en el relato es un masculino, y ella es la que está resguardando el fuego. Entonces ahí recordaba yo lo que veíamos del 2, ¿no? De Tlaltecutli, que es la coordenada anterior, que hablábamos que es los dos principios juntos, pues igual en esta sigue la secuencia así, ¿no? Como que nos vienen acompañando las esencias y las ideas, no nos sueltan de momento, sino que se van así difuminando poco a poquito, y aquí estamos viendo esa dualidad otra vez en esta Cuetzpalin, en esta coordenada 3 Cuetzpalin. Entonces, fíjense cómo esta iguana, dice el relato, que tenía su esposa, y su esposa estaba celosa de que este ser siempre estaba cuidando el fuego y no le prestaba atención. Entonces dice el relato que le echó agua a la llama, y pues sí, se apagó un poco, pero no del todo. Entonces se enojó tanto la iguana que se la llevó. Ascendió, dice que se fue al cielo y se llevó el fuego. Entonces la tierra se quedó sin pues ese gran poder que concede el fuego. Y tenían que sacar sus cosas al sol para poder tenerlas calientes. Entonces, así se va la historia, y hay la intervención de varios animales para rescatar y traer otra vez de nuevo el fuego al hombre. Es muy interesante porque los animales, en muchos de los relatos míticos que he encontrado que se conservan entre los pueblos preamericanos, o estaba más bien en cuidado de los animales, fíjate, no del hombre, de los animales. Y hay un montón de animales que se mencionan que tenían el fuego. Entonces aquí la Cutzpalin nos viene a recordar que ella tiene ese fuego, tiene ese tona, y ese tona es el que nos va a hacer buscar a otros, porque cuando estamos en ese despertar de esa maduración sexual, es cuando decidimos ver hacia afuera de nuestro clan, ¿no? De nuestro contexto, de nuestra familia, y nos enamoramos de un ajeno, y en ese convivir con el otro descubrimos otra forma de pensar, otra forma de vivir, otra forma de ser, y nos enriquecemos. Y así es como la humanidad en sociedad va creciendo, se va retroalimentando, va aprendiendo juntos, ¿no? De eso se trata. Vamos a llegar, nos decía una seguidora en una ocasión, una frase muy bonita, ¿no? Solo voy a llegar, de eso no hay duda, pero si voy en equipo, si voy en compañía, si voy en comunidad, pues voy a llegar más lejos. Más rápido no, porque cada uno tiene su proceso, pero sí podemos llegar más lejos, porque el aprendizaje, el conocimiento, más bien el aprendizaje es un constructo social. Entonces, hay que relacionarnos con los demás, y eso nos va a dar ese deseo de conocer a otros, esa energía sexual, que no es una energía, es la energía. De ahí se genera todo. Porque cuando tú puedes emular a la gran fuerza creadora, o como tú la quieras nombrar, cuando la emulas en esa capacidad de generar a otro, pues cuando estás listo y maduro sexualmente. Y esa madurez sexual hay que combinarla con la madurez del pensamiento, ¿no? Para que verdaderamente podamos ser guías. Y muchas veces no tiene que ver con la edad, porque fíjense que hay tribus, hay nativos que ellos a muy temprana edad empiezan a tener sus hijos, pero ellos viven esa transición de abandonar o dejar atrás ese personaje infantil, ese personaje del niño. Entonces tienen sus rituales para saberse ya parte del grupo de los adultos y empezar a hacer cosas de adultos. Entonces ahí es donde está la madurez del intelecto, cuando tú te asumes ya en la siguiente etapa de tu vida. Y lo quise mencionar porque creo que como adultos de estas generaciones que están
ahorita en ese despertar, somos responsables de que ellos hagan bien esa transición. A veces los queremos tanto que esa sobreprotección, ese no querer que les pase nada, nos impide ayudarlos a crecer y a dar ese paso, ¿no? Entonces llegan a ser adultos que no han vivido la transición, no la han registrado en su pensamiento. Y bueno, pues lo vemos en las escuelas. Y yo digo, no se trata de solo quejarnos o juzgar, se trata de entender que son reflejo, los jóvenes y los niños son reflejo de los adultos que estamos ahorita llevando, pues digamos que la batuta de esto, ¿no? Somos los guías de las generaciones más tempranas, entonces hay que hacer conciencia. Me gusta mucho esta ave que está aquí, porque es una ave rapaz, y recordando a las aves rapaces, sabemos que ellas, donde ponen el ojo, ponen la bala, ¿no? Por decir un dicho de vaqueros. Entonces, así nosotros como adultos tenemos que tener un buen ojo y tomar decisiones que de veras generen un cambio, que de veras hagan la transformación, que no nos falle ese intento de querer transformar a esta sociedad en la que estamos inmersos, porque se hace un efecto dominó. Yo no puedo decir, bueno, a mí ese no me interesa, ya ni sé quién vive al lado de mi casa. Y creo que eso tenemos que poco a poco quitarnos los miedos y empezar a cambiarlo. Era muy bonito cuando tú sabías quiénes eran tus vecinos, cuando tú sabías que podías, si llegabas tarde a tu casa, con un grito de auxilio que pidieras, todos iban a acudir a ti. Hoy es triste ver que en la calle llena de gente, pues si te roban, si te empujan, son muy pocos los que se acercan a ayudarte. Entonces, somos seres humanos llenos de tona, llenos de grandes virtudes, grandes dones, pues vamos a sacarlos al frente, vamos a quitarnos los miedos, porque esos son los que nos impiden actuar. Y vamos a valorar la vida, pero en el aquí y en el ahora. Así como la lagartija, cada día nos vamos a llenar de energía, de calor, y sabemos que, bueno, cuando llegue la noche, tenemos que bajar ese tono, descansar, para poder al otro día tener esa fuerza otra vez y vernos así preciosos, enjollados, como se nos presenta aquí, que también en esta imagen es Cesartal de joyas preciosas. Ese hombre tonado vamos a hacer. Por ahí me contaron una historia, a lo mejor alguien que conozca pueblos que siembran, que había un ritual muy interesante, y me acordé de ahorita de él porque alude a ese rito de Quetzalcóatl cuando con su sangre baña los huesos, los polvos de huesos. Y dice ese relato que escuché de esa gente de campo, eh, que había un momento antes de sembrar en el que los hombres vertían su semen en la tierra. Y fíjense que es una idea que a lo mejor dicen, ¡ay, no! Pero puede ser, suena lógico porque al fuego se le alimenta, a la tierra se le alimenta, ¿no? Y se le alimenta a veces con pulque, a veces con lo que se va a comer, se le convida primero al fuego o a la tierra. Entonces se me hace lógica la idea de que emulando a esos mitos que contienen saberes sagrados, en algún tiempo los hombres hayan eh, convidado de su semilla, que está cargada de tona y de esencia, a la tierra para emular esa fertilidad, ¿no? Esa unión del hombre con la tierra para que se genere el fruto, para que se dé la siembra. Vemos también en los pueblos mayas cómo a veces hay rocas fálicas, o sea, representaciones en piedra de falos enormes que están posicionados dentro de la tierra, marcando precisamente esa unión de esos dos opuestos complementarios para que se genere la vida. Entonces, resignificamos cómo vemos a la sexualidad. Quitémosles todos esos motes y toda esa basura a veces que le ponen encima. Vamos a resignificarla, vamos a llevarla a un plano sublime, porque realmente es el acto sexual, que no nada más es el coito, sino el poder sentirte como un ser creativo, es acceder a esa belleza, a eso sublime que inspira y que genera
tanto movimiento, porque es eso lo que se genera, movimiento. Entonces disfrutemos esta coordenada y vamos a pasar, yo creo que ahora sí, al numeral. Así es, Lili. Vamos a complementar la lectura con el numeral, que sabemos que es la otra parte que componen la coordenada. Y en esa coordenada Jay-Quetzalcoatl, el numeral 3 también tiene mucho que ver con el agua en este caso. Chalchutlicue es la señora del numeral 3, es la que acompaña este numeral, por lo tanto toda la parte femenina, toda la parte de humedad, de fluidez, de adaptabilidad, todo lo que podamos pensar como cualidad que trae el agua como elemento primordial y también pues fundamental para el sostenimiento de la vida. Aquí está presente a través de Chalchutlicue. Comentamos hace precisamente unos pocos minutos la parte de la sexualidad, el dimorfismo, la parte de lo femenino y lo masculino puesto en el mismo ser, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la parte femenina está muy presente aquí con Chalchutlicue, quien además representa la humedad, esa humedad que permite la fertilidad. Sin esa humedad que tiene que ver con lo nocturno y con lo femenino, pues también la vida no es posible. Las condiciones no son las adecuadas si no existe precisamente esa humedad, esa agua, esa Chalchutlicue presente no solamente en la parte sexual, sino en todo prácticamente. ¿Sí? El agua es parte constitutiva de la mayoría de los seres que habitamos actualmente en este plano. Y bueno, pues Chalchutlicue añade todas esas cualidades que acabo de comentar, junto con un ave que por cierto se repite, yo creo que es la misma ave o una ave muy parecida a la que aparece en la imagen de Trecena, digo de la imagen de pronóstico que acabamos de ver, esta, donde vemos también a una rapaz pequeña, a un gavilán, a un tloctli, como lo vemos aquí en esta escena. Esta avecita de tamaño pequeño en comparación, por ejemplo, con las águilas, pero que en su escala, en sus cualidades, pues es prácticamente un águila, pero en pequeñito. Este halcón, gavilán que aparece aquí, pues, bueno, pues todas sus cualidades también de ave de rapiña, de buena vista, de una velocidad tremenda, porque de todas las aves rapaces y por su tamaño compacto, su forma aerodinámica, pues el gavilán pues es un cazador excepcional, insisto, en su propia escala. No compite con el águila en cuanto al tamaño de sus presas, pero sí compite en cuanto a su capacidad para la cacería y su efectividad como depredador, como cazador, como ave cazadora. Así que todas estas cualidades también están presentes el día de hoy a través de Tlotli y a través del numeral 3, que por cierto, recordando, ayer estábamos en la coordenada 2, bueno, seguimos en la coordenada Ome Cali, y estamos en la colita de la coordenada. Sin embargo, veríamos que el número 2 pues es la disyuntiva, la polaridad, la dualidad, la posibilidad, todo lo que nos puede traer a la mente el número 2, la dualidad, los opuestos, que en este caso son complementarios. Bueno, pues esa tensión, esa complementariedad, esa aparente diferencia que existe entre el uno y el otro, en este caso podríamos decir que lo masculino y lo femenino, encuentra una resolución, esa tensión, en el numeral 3, ya que de la dualidad, de la unión de dos diferentes, surge un tercero. Y ese tercero viene precisamente a crear ese equilibrio, ¿sí? Para que la polaridad ya no haya esa tensión, bueno, pues entonces el 3 viene y crea ese equilibrio entre esas dos fuerzas opuestas. Chalchutlicue es esa agua que corre por la tierra, es esa agua que nos refresca, es esa agua que también nos inspira cuando caminamos a las orillas de un río. De verdad que si cerramos los ojos y nos detenemos un poco y escuchamos cómo esa agua va generando ese sonido que es como una música que llena los sentidos,
y que si nos aludimos a esta coordenada, pues nos activa, ¿no? Nos pone sexualmente creativos, vamos a decirlo así, en el sentido de saber que de ahí va a emanar esa armonía entre esos dos principios, porque el ser humano como Quetzalcoatl es dual, ¿no? Tiene ese principio masculino y femenino presente en su ser. Entonces, Chalchitlicue nos va a ayudar a ponernos en equilibrio para fluir en la vida de manera armoniosa. Recordemos que somos emociones, así como somos agua por dentro, somos emociones. Y si esas emociones no sabemos ponerlas en armonía y en equilibrio, entonces nos podemos volver así tal cual Chalchutlicue cuando están los ríos crecidos, embravecidos y que todo lo arrasan, ¿no? Entonces vamos a recordar que el agua la tenemos que ver representada en nosotros en ese sentido de nuestras emociones en armonía. Y digo en armonía porque no se trata de llevar una emoción y aplastarla y llevarla al mínimo, no, sino ponerlas en armonía. Eh, por ejemplo, yo en lo personal, eh, a mí me enseñaron a ser guerrera, a ser fuerte, a ir siempre para adelante. Así me esté pasando lo más terrible, yo tengo que desplazarme siempre hacia adelante. Entonces, algo que descubrí desde que era muy niña era que cuando tenía yo la emoción de la tristeza a flor de piel y sabía que si lloraba o empezaba a llorar no me iba a poder detener, entonces pasaba de la emoción a la ira, digo, de la tristeza a la ira, ¿no? Y después, como sabía que no podía ser tampoco tan iracunda, porque no debía ser tan agresiva, tenía que controlarme en ese sentido, pasaba de la ira a la alegría. Entonces me empezaba a reír y muchas veces las personas cuando apenas me conocían, pues hasta se molestaban porque decían, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Se está riendo de mí o por qué se ríe tanto? ¿Por qué no se controla? Entonces, por eso le digo yo que hay que ponernos en armonía. Entonces, ahora ya con los años, pues ya sé poner esas emociones en armonía y sé distinguir cuál es la emoción que se está presentando en mi cuerpo y con cuál la quiero equilibrar, ¿no? Para que uno funcione mejor y se relacione mejor. Y si en alguna ocasión, como el agua, nos ponemos en una emoción que arrasemos con todo, fíjense que apenas descubrí una historia muy bonita, también de los pueblos que siembran, que cuando un río se desbordaba, inundaba una tierra, al irse el río, bajar los niveles de agua, esa tierra se quedaba fértil y entonces la gente volvía a sembrar. Y eso se dieron cuenta porque siempre era molesto para el pueblo tener que salirse. Cuando crecía el río tenían que abandonar sus casas, salían en lanchas, imagínense cómo crecía ese río. Pero con el tiempo se dieron cuenta que ahora que ya hay presas cerca de ellos y que ya el río no se desborda ni inunda sus tierras, han tenido que usar fertilizantes y esos fertilizantes pues han dejado cada vez la tierra más estéril. Entonces, qué bonito es respetar los procesos de la propia naturaleza y entender que cuando sucede algo que nos incomoda, bueno, nos está incomodando en ese momento, pero trae un bien mayor, como esa historia que les conté de esos ríos que se desbordaban, la gente tenía que abandonar sus casas, pero cuando regresaban tenían una tierra fértil, lista para sembrar, y que no se desgastaba la tierra. Y hoy, bueno, pues ahora lo notan. Entonces, respetemos cada proceso, cada historia, cada experiencia de vida nos prepara para el siguiente estadio. Entonces, aquí estamos con Chalchutlicue, perdón, fluyendo en este numeral. Y tenemos otra ave que también es de garra potente, ¿no? Y bien, cómo tiene mucho tecpac, entonces también tiene mucha energía, tiene mucha fuerza, y entonces así nosotros en esta coordenada vamos a tener mucha fuerza, y me encanta que sea amarilla, porque cuando es roja dices, ah, pues alude al sol, al tona, pero también cuando es amarilla, es de otro, pienso, es otra forma de fuego, ¿no? Pero también alude al calor, a lo cálido, a lo brillante, a lo hermoso, a lo precioso. El oro es de ese color, ¿no? Amarillo.
Entonces, bueno, pues vamos a hacer así como el oro, resplandecientes y muy valiosos. Así es, Lili. Vamos a aprovechar todas estas cualidades, combinarlas y sobre todo aplicarlas en nuestra propia persona para que esa magia de los númenes se manifieste sobre nosotros. Vamos a comentar también que el día de hoy tenemos como tercer numen que acompaña esta coordenada, nada menos que aquí en Lili. Ah, Tepeyoloctli. Fíjense qué bonito porque Tepeyoloctli pues también alude al calor, al sol, porque es el Tezcatlipoca que se vuelve Tepeyoloctli, y ese Tezcatlipoca, antes de transformarse en Tepeyoloctli, era el sol, el primer sol en la mitología del Anáhuac. Entonces tenemos ahí también energía solar presente en ese recuerdo del mito. Y Tepeyoloctli, vean cómo lleva ofrenda a la montaña. Y bueno, decíamos que el 3 también alude al Cali, porque es el tercer signo, está en la tercera posición. Entonces, todo aquí se complementa para que nos pongamos en esa armonía, ¿no? Y que seamos también ese calor que está dentro de nosotros, que esté vivo, que esté encendido. Llevémosle la ofrenda, así como Tepeyoloctli lleva la ofrenda hoy. Recordemos que él ruge dentro de la montaña y se hace el eco, y ese sonido viaja, y es el jaguar. Y también hay relatos en donde el jaguar cuida y protege al fuego. Entonces todo está relacionado hoy. Ese fuego que es Chantico nos recuerda con esta coordenada que está ahí en nosotros. Recordemos que ese fuego también sabemos que era en el Teocalli, en los grandes Teocalis. Acuérdense que las comunidades se asentaban alrededor de un Teocalli, y el Teocalli era la representación de la montaña sagrada. Entonces, ahí se prendía la gran hoguera, y de esa gran hoguera, ese fuego se daba al pueblo, ¿no? Entonces, ahí está el símbolo de que el fuego siempre le es dado al hombre, y el hombre lo tiene que cuidar. Por eso en las casas, en los hogares, se escogía un lugar especial para tener el fuego, para tener esas 3 piedras del fogón. Fíjese, son 3, estaban en un lugar especial. Ahí la gente preparaba sus alimentos. Y también leía yo que el hecho de que el hombre preparara sus alimentos, que le fuera dado el fuego, le están dando el otro principio que genera el movimiento, porque la carne, por ejemplo, el pescado, la carne es fría. Entonces, cuando ponen el frío con el calor, bueno, se genera ese movimiento. Y también hablaban de lo crudo y lo cocido como otra dualidad. Entonces, cuando se nos da el fuego, por eso el fuego también tiene a Xutecutli, que es el señor del tiempo, ¿no? Porque ahí es donde se empieza a generar la combinación de esos opuestos complementarios, y se empieza ese movimiento, empieza a correr el tiempo. Entonces, cuando el hombre recibe el fuego y ahora cuece sus alimentos, culturalmente trasciende, se pasa a otro plano. Entonces, si este fuego que tenemos, ese fuego interior, lo vamos a avivar hoy al mediodía, bueno, entonces recordemos que estamos creciendo. Decidamos en qué parte de nuestra persona vamos a crecer. Si vamos a crecer cognitivamente, espiritualmente, físicamente, ¿no? Porque también cuidar nuestro cuerpo, saberlo alimentar, también significa que hemos ganado esa sabiduría representada por Huehuecoyotl, y va a ser un crecimiento más que vamos a tener, ¿no? Antes dicen, no, es que antes la gente vivía muy poco. No es cierto. La gente llegaba a vivir más de 100 años, 2 atados, algunos de 52. Entonces, no es cuestión de los avances y de tanto de la medicina, es más bien es cuestión de cuidarnos y de cuidar nuestro medio ambiente, porque nos enfermamos cuando nos desconectamos de la tierra. Hoy el agua que bebemos, pues ya no tiene los minerales. Bueno, pues vamos a crecer en ese sentido, vamos a llenarnos de conocimiento y vamos a preparar esa agua que nos venden embotellada, pues como si fuera un suero, y vamos a transformarnos, vamos a crecer y vamos a vivir muchos años. Tan bonito que es vivir muchos años y ver tantas generaciones y tantos cambios, ¿no? Igual si nuestra vida es breve, pues vivir
cada día con conciencia de muerte y con ganas de trascender y de aprender y de hacer comunidad. Así habrá valido la pena el tiempo que estemos en este plano, porque además este es un estado, ¿no? Es el estado de vida. Después viene el estado de muerte, que pues no sabemos mucho, pero intuimos que también es un estado en el que vamos a seguir aprendiendo. Y ciertamente yo sí creo en que la pared o el velo que nos separa de ese estado de muerte es tan delgadito a veces, porque si tú tienes varias horas sin dormir, como que empiezas a ver cosas, ¿no? Como que se empieza a hacer más delgadita la pared. Si tú pides en la ensoñación conectarte con tus ancestros, va a pasar. Me contaba una chica que ella tenía enferma a su mamá y no sabían bien qué tenía, no lograban el diagnóstico los médicos. Entonces ella estaba tan preocupada y la estaba cuidando en el hospital que en una de esas dijo, por favor, díganme, ayúdenme a descubrir qué tiene mi mamá, cómo la puedo ayudar. Y dice que se quedó dormida ahí y que soñó un árbol, pero en lugar de hojas ese árbol tenía colibríes. Y cuando despertó se sintió más tranquila, le habló a su mamá de modo distinto, como que su corazón se potenció y descubrieron bien cuál era la enfermedad de su mamá y su mamá está todavía con ella, ¿no? Entonces ahí está que nos podemos comunicar, que podemos ir como Tepeyoloctli a esa montaña, a acceder a ese mundo, a ese espacio en donde está guardado los saberes. Tenemos ese poder, se nos concedió, ¿no? Somos hechos del Tona, de Quetzalcóatl, imagínense si no podemos. Bueno, pues Así es. continuemos. Muchísimas gracias, Lili. Vamos a continuar después de haber comentado lo de Tepeyoloctli como el tercero de los númenes que acompañan hoy. Me estaba acordando, antes de pasar a lo siguiente, precisamente que en Egipto, pues todos pensamos que Egipto ha sido siempre eh, desértico, y lo cierto es que no. Hay vestigios que indican que en un momento, hace miles de años, pues hubo una vegetación fértil y abundante en esa zona de África. Sin embargo, sí se comenta, está muy bien registrado por los historiadores, cómo las crecidas del río Nilo precisamente lograban que la tierra alrededor del río se volviera fértil. Cuando normalmente no lo era, bueno, pues esperaban a que el río creciera, cada año crecía en alguna época, inundaba todas las zonas de alrededor, y luego cuando el agua ya se volvía a su cauce normal, dejaba toda esa tierra de color negro, toda húmeda y llena precisamente de fertilidad. Así que ellos esperaban con gran júbilo y alegría la crecida del Nilo, que el río se desbordara, para poder obtener tierras fértiles precisamente y que les permitiera pues cultivar y comer algunas de las cosas pues, con las que ellos se alimentaban, ¿no? Me acordé de lo que mencionabas ahorita alrededor de Chalchitlicue. Chalchitlicue es la que permite la humedad de la tierra, y esa humedad de la tierra es la que le da la fertilidad y la capacidad para crear más vida. Bien, vamos a continuar ahora con las imágenes de pronóstico, las imágenes mánticas. A ver qué nos muestran el día de hoy. Lo que nos está mostrando en la parte de abajo es una gran, enorme y variada ofrenda de tamales, de bebida y de comida. Muy interesante. Vemos en la parte de abajo, de manera muy prominente y grandota, una gran vasija llena de tamales. Arriba de esa vasija hay otra pieza que está destinada precisamente a ser consumida, a ser comida, que vemos que es la garrita de un animal. Un animal, pues cualquier animal, puede ser un animal seguramente de un mamífero, por el tipo de pata que vemos acá con esa garra, ¿sí? Esa patita que está aludiendo precisamente a la carne que se iba a consumir en esa ocasión, que se iba a ofrendar y a consumir en esa ritualidad. Además vemos encima de la garrita, de las uñas de enfrente, vemos el Octeoloctli, esta bola de caucho que sabemos pues era tratada de cierta manera para que su combustión es muy lenta, así que y genera un humo
y la adicionaban con algunas cosas precisamente para hacerlo aromático y poder tener ese humo que transforma el ambiente mundano en un ambiente sagrado, parte primordial del ambiente para crear esa ritualidad. También tenemos a la gran vasija de pulque, esa gran tinaja, con el chalchihuite ahí, indicándonos que adentro hay un líquido, y que es un líquido precioso, un líquido sagrado. Es nuestro delicioso pulque. Y en la parte de arriba de esa espuma del pulque, y también en el locli, vemos una serie de flores, indicándonos que esa ofrenda, que todo eso que está adornado con esas preciosas flores, lo vuelve sagrado, lo vuelve único, pues, sagrado y digno de esa ritualidad. En la parte de arriba vemos también una escena de ofrecimiento, de ritualidad y de ofrenda, pero en este caso vemos al personaje que lo está llevando a cabo. Aquí no solamente es indicarnos que hay una ofrenda, sino que además esta ofrenda está siendo llevada a cabo y está siendo consumida por un hombre. Y este hombre precisamente lo vemos que está sentado en el Ipali de los señores, nada más y nada menos. ¿Sí? Quiere decir que es un hombre que ya ha adquirido una cierta notoriedad, una cierta posición que se ha ganado con el esfuerzo de su trabajo, de su esfuerzo, el tomar su voluntad. Él es un guerrero precisamente que ha logrado avanzar y que ha logrado, por lo tanto, ese respeto y esa autoridad que le han llevado a estar sentado en ese Ipali. Él además tiene una joya en su cabeza. Sus ideas son ideas claras, ideas de un hombre que ya ha trabajado y que ha avanzado en ese camino. Todo él va enjollado y va ataviado para la ocasión. Es una ritualidad importante. Y él está como parte de esa ritualidad ofreciendo tamales, ofreciendo la carne que ya vimos en la parte de abajo, y también chocolate, que es lo que se está bebiendo en ese momento. Vemos cómo su boca se acerca a la espuma que está saliendo de esa vasija de color pardo que tiene en su mano. Ese chocolate que sabemos que no era del todo líquido, sino que es espumoso a la manera en la que todavía se prepara en algunos lugares de México. Lo podemos probar todavía, ese tipo de preparación del chocolate, que bueno, pues también le ponían un montón de ingredientes y de especias particulares para hacerlo de diversos sabores y de diferentes pues, calidades, ¿no? Muy interesante el chocolate. Otra bebida también preciosa y también sagrada, que también servía como parte de la ritualidad y de la ingesta de ese tipo de alimentos y de bebidas que sabemos que también ayudaban a conectar con el mundo de los números, el mundo de lo divino. Y vemos que en su otra mano, este hombrecito que está tomando su chocolate con una floresota ahí puesta, también tiene un tecpat ceremonial, que también está blandiendo, pero en este momento nos lo están mostrando como que sí, ahí está, pero no es la parte importante del mensaje. Sin embargo, no deja de aparecer el tecpat como una parte esencial de esa situación de la que este hombre, pues de alguna manera está gozando. Sin embargo, en este caso, lo importante es la ingesta y la bebida de esos alimentos que han sido designados en esta ocasión para que este hombre los disfrute y al mismo tiempo los comparta en ritualidad precisamente pues, con el más allá o con aquello que él quiere conectarse en ese momento. Sí, es muy bonita esta combinación de imágenes porque nos recuerda la ritualidad, a la que el hombre está invitada para recordar a qué tierra pertenece, en dónde está parado, cuáles son esos relatos que a través de la ritualidad va a reactivar, ¿no? Porque la ritualidad es evocar ese conocimiento sagrado que está guardado en los relatos. Bueno, a través de la ritualidad los volvemos a manifestar de alguna manera y esos saberes se nos vuelven
a poner a flor de piel, por decirlo así. Por eso es muy importante la ritualidad y cada elemento que está presente. Aquí tenemos pues lo que son los alimentos, ¿no? Las bebidas, los tamales, la carne, ese humo, que recordemos que el humo también ayuda a comunicarse, ¿no? Con los númenes, con las esencias, es esa representación de ese fuego que asciende en forma de humo. Hay muchos relatos que hablan de la importancia de ese fuego que genera humo. Y vemos arriba al hombre pues posicionado, ya conocedor y sabedor de quién es, disfrutando de esa bebida que es florida, que le ayuda a conectarse también, porque recordemos que el chocolate, el cacao, pues era muy apreciado por los pueblos preamericanos, era muy valioso y servía también para, como el pulque, para comunicarse con los númenes, con esos conocimientos que estaban o que necesitaban a lo mejor un estado acrecentado de la conciencia. Y recordemos que el chocolate era una bebida que en la antigüedad se preparaba sin leche y sin azúcar. Era así, es su sabor amarguito, que es fuerte, ese era lo que se buscaba saborear, y esa espuma pues se generaba igual que el pulque, era tratado, se le ponían ciertas hierbas y se escogían, se elegían las hierbas que generaban ese tipo de bebida, ¿no? Como bien nos explicó el Tlacuilo, todavía en Puebla, en Oaxaca. Bueno, no, yo supongo que a otros lugares también. Yo digo Puebla y Oaxaca porque son los que me quedan más cerca de donde yo vivo y a donde he podido disfrutar ese cacao espumoso y de verdad delicioso. Y a veces te preguntan que si lo quieres dulce o lo quieres así sin azúcar, y yo siempre lo pido sin azúcar para verdaderamente sentir el sabor amargo del cacao. Entonces, y cuando no tenemos el cacao listo, pues para más fácil, ¿verdad? Y hacer la ritualidad, pues yo miren, me tomo un mezcal y me voy a tomar una aquí en esta vasija. Este mezcal lo puse en esta vasija que tiene un ave también, que representa un ave, un águila, ¿no? Y bueno, pues salud. Y ahora sí, les voy a leer el conjuro. Y dice así: Nejni Jay Quetzalin. La energía tonálica en movimiento, fluyendo. Yo soy Coyohuehue, la sabiduría que logra la armonía entre los principios femenino y masculino que habitan en mí, en todo mi ser. Yo soy Chachutlicue, la humedad que hace germinar las semillas sagradas que guarda mi corazón. Yo soy Quetzalin, la sangre a galope, el deseo y la alegría de vivir y de ser un ser de Anáhuac. Excelente. Muchas gracias por el conjuro, Lili. Siempre Un placer. una muy buena manera pues donde confluye Armonizar. justamente, ¿no? Y de confluyan todas las ideas que hemos comentado. Exacto. Muy interesante. Bien, pues ya vimos que es una coordenada de mucha creatividad, de mucha fluidez y también de ofrendar y de gozar de esas ofrendas. Porque Huehuecoyotl nos indica hoy el gozo, la celebración y el gozo por la vida. Claro, siempre de una manera responsable y precisamente sin desbordarnos, porque también eso nos advierte Huehuecoyotl, también él es de alguna manera un personaje transgresor en ese sentido, porque sabemos que cuando está uno muy eufórico y se desborda la felicidad y la creatividad, pues a veces se puede uno pasar de largo y meterse en problemas, ¿no? A causar situaciones pues incómodas o difíciles de resolver. Entonces, bueno, pues celebremos la vida, gocemos de ella, sí, pero también teniendo siempre la conciencia de lo que estamos realizando y que no va a ser un estado permanente, es un estado en el que hay que celebrar y luego regresar pues, a nuestro habitual acontecer de todos los días, donde tenemos que jugar varios papeles y tenemos que llevar a cabo pues actividades o cosas que no podemos dejar de lado. Así que bueno, pues aprovechemos la coordenada
de creatividad y de gozo por la vida en esta cena en esa coordenada Quetzalcoatl. Y bueno, pues procurémonos hoy una buena bebida, un buen chocolatito, unos buenos tamales y, ¿por qué no, un delicioso pulque? La Claro que sí. divinidad siempre presente, que nos va a conectar, nos va a ayudar en ese encuentro, en esa conexión con esa otra parte de nosotros que precisamente pues está participando de ese ámbito de lo divino y de lo que no podemos observar justamente. Ujú. Vamos Lo a, sacro y lo profano, ¿no? Y con así es, medida, vamos todo a, con medida. así es, Ujú. comentar nuestros cursos. Estamos en plena temporada de cursos. El curso Mictlan, que ya dio inicio hace varias semanas, ya vamos por la 4ª sesión en esta semana, ¿sí? Ahí está la oportunidad para quienes aún se quieran inscribir. Ya está muy cerca, ya está muy avanzado el curso, sin embargo, pues siguen preguntando, siguen llegando las peticiones de información. Pronto anunciaremos otra, otra edición de este mismo curso para que precisamente quienes se hayan quedado fuera y tengan intención o ganas de tomarlo, bueno, pues lo pueden hacer en posterior fecha. Nuestro curso de Mitos 2, que inició apenas hace prácticamente semana y días, ¿sí? Apenas vamos por la segunda, vamos hacia la 3ª sesión apenas, y que bueno, está impartida por Lili. A ver si nos puede comentar algo acerca de qué es lo que se ha visto en el curso y qué es lo que vamos a ver en los siguientes módulos. Bueno, pues en esta tercera sesión que vamos a tener, voy a abordar los mitos que tienen que ver con el fuego. Y en atención a que, miren, a mí me gusta ir construyendo mi vida en el día a día y pues así también el curso, ¿no? Entonces, como estamos en esta trecena de Chantico y estamos hablando de los fuegos y de la energía, el calor, el tona, bueno, pues esta tercera sesión va a ser sobre el fuego, todo lo que esté en relación a ese poder que se nos fue concedido y que tenían antes los animales. Y hemos estado repasando lo que es el mito, pero siempre buscando conectar la parte de la filosofía y la psicología, porque yo quiero que logremos a través del mito un autoconocimiento y que sepamos hacia dónde queremos ir, qué tipo de personaje, qué tipo de mito vamos a vivir, qué tipo de mito vamos a representar en las situaciones que nos va presentando la vida. De eso se trata, que sean los mitos ya no relatos formidables y maravillosos que los tenemos ahí, los compartimos con nuestros niños, nuestros jóvenes, sino que sean pautas de vida, ejemplos de historias que nos inviten a ser cada día mejores y cada día más seres del Semanáhuac, porque conocer los mitos de todo lo que es América es una experiencia maravillosa. Cada mito es un viaje de transformación. Muchas gracias. Están invitados. Escríbanos a caltona.cecipac@gmail.com para toda la información acerca de este curso y de los otros también. El otro curso que vamos a tener el inicio dentro de poco tiempo, el 1 de marzo, curso de Tonalpohualli 2, donde vamos a abordar temáticas. Ya abordamos en la primera parte de este curso todos los temas alrededor de la estructura, de su conformación, de su naturaleza y de la matemática implícita en el Tonalpohualli. Bueno, pues en esta ocasión vamos a centrarnos en la parte visual y la parte simbólica, mántica y filosófica que está presente precisamente a través de las imágenes, de los númenes y de los glifos. Así que acompáñenos en este interesante curso, Tonalpohualli 2. También nos pueden escribir a caltona.cecipac@gmail.com para pedir información e inscripciones sobre estos interesantes cursos. Y bien, pues no sé, Lili, ¿algún comentario final que quieras hacer antes de despedirnos? Quiero contarles una historia de un joven, era un niño, tenía como 9 años, que llegó a vivir a la cuenca del Papalhuapan. Entonces llegó a vivir a una casa que tenía un solar muy grande. Antes las casas de esas tierras
eran así, eran de grandes, de solares, y daban de una cuadra a la otra, a los terrenos, ¿no? Entonces sale a explorar ese solar, había árboles de chico zapote, de mango, algunos platanales ahí. Imagínense qué grande y qué bonito el espacio. Entonces está ahí jugando y de repente ve un garrobo, que es como una iguana grandote y negro. Entonces se topa con el animal y estos animales no siempre corren rápido, sino, o sea, cuando te ven, sino que se te quedan viendo así, ¿no? Como diciendo, ¿qué hubo? ¿Quién eres tú? ¿No? Entonces él lo ve y se impresiona porque nunca había visto una lagartija tan grande y negra y tienen así el lomo, sus como picos, ¿no? Y con las patitas así. Entonces se impresiona tanto que corre hasta donde está la casa y dice, cierren puertas y ventanas, porque acabo de ver un monstruo. Y pues no era un monstruo, era un garrobo. Entonces hoy así, Quetzalcóatl se hace presente en nuestro Cali. Y no vamos a decir cierren puertas y ventanas, vamos a decir abran las puertas y las ventanas y dejen entrar esta energía tonálica, canalícenla, pónganla en armonía y hagan que esa creatividad, esa imaginación aflore. Y dense la oportunidad hoy de hacer algo nuevo y que sea creativo. Si quieren bailar, si quieren cantar, si quieren escribir un poema, si quieren escribir un verso, una línea sencilla, si quieren inventar un relato, háganlo. Pintar, dense la oportunidad de sentir la creatividad brotar desde su centro más importante, desde su corazón también, desde su pensamiento simbólico. Eso es lo que tenemos que hacer en esta coordenada Quetzalcóatl, ser como esas lagartijas que se quedan así, están recibiendo el tono y después se mueven, andan por aquí y por allá. Y si en el camino pierden algo, como la lagartija que a veces llega a perder la cola, que no la pierden nada más así porque sí, la pierde también para distraer al enemigo y sacar ventaja de ello. Entonces, así nosotros, si hemos de perder algo, que sea precisamente para sacar ventaja de algo y seguir adelante y alcanzar la piedra más alta para tomar el sol. Un placer compartir. Gracias por acompañarnos. Hasta Gracias por su pronto. atención, gracias por compartir, pasen a visitarnos en nuestras redes sociales, donde compartimos todos los días textos, imágenes y nuestros videos. Pasen a YouTube a suscribirse a nuestro canal. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí una vez más. Gracias, Marina, por acompañarnos. Gracias a todos los que nos ven en Facebook Live y también en YouTube. Un fuerte abrazo, Lili. Un fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron y que tengan un excelente día y un provechosísimo Tonali J. Quetzalcóatl. Nos vemos al rato en Mictlán, ¿no? Rolando está muy apurado construyendo la clase, así que al Así rato nos es. vemos los que estén en Nos el curso vemos de en la noche. Mictlán. Hasta pronto.